Nunca subestimen el impacto de la suerte. Fines del año pasado, en octubre más o menos, fui a la conferencia del CFA Institute en Chicago. En un principio, de hecho, no iba a ir, pero sortearon entradas desde la CFA Society Chile. Me gané una, así que feliz fui. La conferencia estuvo muy buena y de hecho conocí gente de mi edad, motivada, interesante, buena onda. Y en la última noche había un evento que, cuento corto, después terminamos en un bar de música en vivo hasta altas horas de la noche. Y el siguiente día era el último día de la conferencia y estaba hasta la mitad. La mitad de la gente o se había ido o probablemente estaba con dolor de cabeza. Yo fui, acompañado de un buen café y aguanté hasta la última sesión, que era un panel. Y en ese panel me llamó la atención que de las 4 personas, cuando estaban diciendo sus nombres y dónde eran, la última decía Baton Rouge, Luisiana. Como contexto, yo estoy viviendo en Luisiana hace un poco más de 2 años porque mi esposa está haciendo una residencia en la universidad de acá. La universidad es muy buena. Pero la industria financiera no está muy desarrollada. No es como Austin, Texas, que tiene toda la parte de la tecnología, o Miami, en Florida también, con un mundo financiero muy grande. Así que me llamó la atención y traté de buscarlo después del panel. Se había ido, pero le mandé un correo. La mascota de la universidad son los tigres, los Tigers, y mi correo decía de sujeto Tiger at the Conference, o un tigre en la conferencia. Le pedí un café simplemente para decirle que quizás era el único otro de Baton Rouge que estaba en la conferencia y que probablemente tendríamos algún interés en común. No esperé mucho, la verdad, de ese correo, pero me dijo feliz que nos juntáramos en un café la siguiente semana. Fui, me puse la única camisa probablemente que tenía un poco más de oficina. Llegué 15 minutos antes y ahí lo esperé tranquilo. Y me llamó la atención cuando lo vi llegar. Rip mide 1,80 m, 85, tiene 66 años, pero corre triatlones. Llegó en un Mercedes descapotable, con short y una polera. Y a los 5 minutos de conocerlo en ese café, me ofrece hacer una clase con él. Me contó que él tenía un ramo de Asset Allocation en LSU y que estaba buscando a alguien que le ayudara a enseñar. De hecho, le pregunté en la entrevista qué pasó por su mente para que en 5 minutos confiara en mí lo suficiente como para invitarme a enseñar el curso con él. Ya llevamos 2 semestres haciendo el curso y Rip se ha transformado rápidamente en uno de mis grandes mentores de Estados Unidos y de la vida. Además de inteligente y buen profesor, me ha llamado mucho la atención cómo apuesta por sus alumnos. Para muchas clases trae invitados de la industria, gente que trabaja en Nueva York, en Chicago, en Boston, y vienen a hablar a Baton Rouge a estos alumnos sobre qué es lo que hacen en su día a día y los llenan de preguntas. Además, se preocupa personalmente de que los que quieren trabajar en esta industria tengan algún tipo de práctica o trabajo. De hecho, en los últimos años, como 10 o 12 de sus alumnos hoy día están trabajando en JP Morgan. Me faltó un pequeño detalle. Rip Reeves es el gerente general de Institutional Investor. Institutional Investor quizás nunca las has escuchado, pero en el mundo de las finanzas, en particular institucionales, es una de las empresas más importantes. Su principal producto son conferencias. Por ejemplo, una conferencia del año pasado en California, uno de los speakers era nuestro querido Howard Marks. Les cuento un poco este contexto para que entiendan por qué esta entrevista para mí por lo menos es muy importante. Lo seco que es Rip Reeves, que es alguien que probablemente nunca habían escuchado en su vida. Y aunque parezca lejano, porque es de Estados Unidos, es sureño, parte muchas cosas con nosotros al otro lado del continente. Se fue a los 18 años a Nueva York sin tener ningún contacto. De hecho, buscó empresas para trabajar en las páginas amarillas de la guía. Hizo su primera práctica en Solomon Brothers, que es la empresa a la que se refiere Michael Lewis en su libro Liar's Poker. De hecho, Rip estaba en el mismo año de Michael Lewis. Después pasó por roles como analista, portafolio manager y después gerente de inversiones de varias empresas. Hice la entrevista originalmente en inglés. Les dejo en el link si es que quieren escucharla en su versión original. Pero si se quedan acá, van a escuchar la versión traducida por IA, que quizás no suena tan natural, pero por lo menos la vez pasada, la mitad de ustedes la escuchó en inglés, la mitad en español, así que tenemos las 2 versiones. Pero antes de dejarlos con la entrevista, tenemos que dar las gracias a quienes hacen esto posible. Hoy día vamos a hablar harto de la educación y la universidad, y eso, en Chile por lo menos, en Latinoamérica, la Universidad Autónoma es un gran referente. Es muy importante nunca dejar de aprender, y eso lo tenemos clarísimo con nuestros auspiciadores como es la Autónoma, tanto en carreras tradicionales como en carreras online que van a seguir ayudándonos a crecer en nuestro capital humano. Si quieres saber más, admisión.uautonoma.cl. Y Rip, en el mundo de la inversión institucional, los pension funds son importantísimos. Manejan una cantidad de dinero muy grande. En el caso de Chile, ese es el caso. Los capitales del país están fuertemente invertidos por las AFP. Por ende, su rol en el sistema es clave. Tenemos que entender cómo funciona esto, entender que la plata es nuestra, pero la invierte una institución. Una de las cuales es Cubrum, que está muy a favor de que nos informemos en todo este mundo. Nos acompañan, tienen mucho material educativo en su página web y nos apoyan a nosotros en Animales Financieros, que pensamos que en algún momento vamos a dejar de trabajar y vamos a vivir de nuestro esfuerzo y nuestros ahorros invertidos de una buena manera. Si quieres saber más, cubrum.cl. Y ahora sí, los dejo con esta entrevista con Rip Reeves. Bienvenidos, animales.
Muy bien, Rip, bienvenido a nuestro programa. Listo, Siempre Gustavo. empezamos con la misma pregunta y me encantaría saber si tienes o si has pensado en tu animal espiritual. Probablemente pueda ir un poco más lejos de lo que pensaba. De hecho, tengo un nombre. Soy jefe cemental corredor. Y es algo interesante para nosotros que nuestra familia del sur de Luisiana sea muy cajún, lo que significa que tenemos bastante de francés y español. También tenemos mucha ascendencia criolla y específicamente mi familia tiene bastante de nativos americanos de la tribu Houma. Dado que es parte de nuestra herencia familiar, por así decirlo, no solo pienso como un semental corredor, sino que ese es realmente mi nombre de jefe. Así que quizás es un poco más de lo que pensaba, porque en realidad es mi nombre. ¿Sientes que naciste para correr? Es interesante al mirar atrás en tu vida, puedes ver las cosas que te resultaron un poco fáciles y en las que naturalmente creciste con algo de confianza. Correr y nadar fueron dos cosas que empecé a hacer desde una edad temprana y he continuado durante toda mi vida y sigo haciéndolo ahora a los 66 años. Era hablando de cosas que surgen fácil, nos conocimos de una forma muy espontánea. Te vi en una conferencia, escribí un correo, te invité a un café, me dijiste que sí y a los 10 minutos de estar allí me preguntaste si quería dar una clase contigo. Para mí eso fue increíble porque intentar ganarme mejor la vida aquí en Luisiana y ser parte de la comunidad era justo lo que necesitaba y no dejaba de pensar cómo pasó esto o siempre eres así de confiado con la gente que acabas de conocer. Me encantaría saber tu versión de la historia porque me sorprendió mucho. Mi versión de la historia volvería a lo que hablábamos, ya sabes, lo del animal espiritual. El campamento al que fui durante probablemente 10 o 15 años, algunos de mis mejores amigos del mundo, todos estuvimos en las bodas de los demás, seguimos siendo cercanos hasta el día de hoy. Era un campamento de aventura sobre tradiciones indígenas religiosas. Una de las cosas que recuerdo de los jóvenes que eran nuestros consejeros es lo generosos que eran. Querían retribuir y por eso es una de las razones por las que decidimos volver a Baton Rouge fue para involucrarme más con la LSU. En la LSU fui el primero de mi familia en ir a la universidad. Me pagué la carrera y el posgrado aquí, conocí a mi esposa aquí y todos nuestros hijos vinieron aquí. Así que hay muchos sentimientos involucrados aquí. Y una de las cosas más gratificantes de enseñar, además de trabajar con la dotación de la Universidad Estatal de Luisiana como presidente de inversiones, es que en esta etapa de mi vida puedo retribuir a una institución que hizo tanto para prepararme para la vida que he tenido, la carrera que he tenido. Y conocerte en la conferencia de analistas financieros certificados en Chicago fue solo otro ejemplo de alguien que me contactó y me pidió ayuda. Y de inmediato vi que tenías un talento especial y que era fácil hablar contigo, tenías talento para la renta variable. Ya estábamos preparando el plan de estudios para la clase que tú y yo impartimos ahora junto con Matt Friedman y necesitábamos a alguien en el área de acciones, lo cual fue el destino, fue una de esas cosas, fue pura suerte que justo lo que tú tenías experiencia era exactamente lo que yo necesitaba o quería para completar a los tres profesores de la clase. Entonces, quiero decir, lo veo y pienso, no es que crea necesariamente que el destino siempre interviene, pero creo que uno mismo se busca su fortuna y crea su propia suerte. Y esa fue simplemente una situación en la que alguien de la familia de la Universidad Estatal de Luisiana se puso en contacto conmigo. Y no solo se notaba de inmediato que eras una persona de calidad, sino que además tenías las habilidades que yo buscaba. Así que tuvimos suerte ambos. Hablando de estar en el lugar y momento adecuados, hablamos mucho de tomar riesgos y de la suerte, porque Sí. están relacionados. Puedes tener suerte, pero tienes que salir a buscarla. Para mí, eso significó salir de Chile, estar aquí, ahora en los Estados Unidos, pero para ti, en algún momento, implicó salir de Luisiana y escuché que creciste en un pueblo bastante pequeño y en algún momento tuviste que mudarte al otro lado del país hacia Nueva York. Y para cualquiera que haya estado en Nueva York, sabe que es una jungla de cemento, es muy difícil. ¿Cómo fue esa decisión en ese momento? ¿Fue fácil tomarla? Miro hacia atrás a las personas que estuvieron involucradas en mi carrera y estoy incluyendo mi educación como parte de la carrera.
Cuando terminé mi licenciatura, había tomado mi primera clase de inversiones en el semestre de otoño de mi último año de carrera. Fue uno de esos momentos de revelación donde siempre he sido bastante bueno para las matemáticas. Siempre se me han dado con facilidad. Soy alguien que toma riesgos de forma muy metódica, no una locura. Bueno, quiero decir, algunas personas podrían decir que las cosas que hago en mi vida personal, de las que probablemente hablaremos en un minuto, son bastante arriesgadas, pero soy muy medido al tomar riesgos. Y esta fue realmente la primera vez en la escuela que dije, Dios mío, esto es lo que quiero hacer. Pero de nuevo, yo tenía 21 años, estaba muy atrasado en todo el juego de intentar llegar a Wall Street. Así que básicamente fui con el decano, el doctor Woodland, y recuerdo estar sentado en su oficina muy alterado, sin saber qué hacer, y él literalmente me rodeó con su brazo y dijo, ¿por qué no vienes a la escuela de posgrado y obtienes tu maestría en administración de empresas? Nos dará 2 años más para planear cómo podemos abordar lo que quieres hacer. Ahora nadie en Baton Rouge a quien yo tuviera acceso había trabajado nunca en Wall Street. Nadie. Teníamos internet. ¿En qué año Era fue esto? 1983, el examen y entré. Recuerdo que pedí una guía telefónica de Nueva York. Ahora la gente de 30 o 40 años quizás no recuerde estas cosas, pero como no teníamos internet, usabas la guía telefónica para averiguar cualquier cosa. Y leía el Wall Street Journal todos los días y cada nombre de cada empresa que veía en el Wall Street Journal lo anotaba y luego volvía a mi apartamento y lo buscaba en la guía telefónica de la ciudad de Nueva York que había pedido en la biblioteca pública. Y si el nombre de la empresa no estaba en la guía telefónica de Nueva York, entonces pensaba que no eran lo suficientemente buenos para mí, porque no estaban en Nueva York, que era el epicentro absoluto. Todavía lo es. Pero la industria de las inversiones estaba mucho más centralizada en Nueva York. Hoy en día está un poco menos descentralizada. Bueno, ya sabe, una de las tendencias que ocurren en nuestra industria. Pero literalmente empecé a contactar y llamar a todas estas personas durante un periodo de 2 años, mientras estaba, bueno, en realidad un periodo de 2 años y medio, mi semestre de primavera de la licenciatura, así como los 2 años completos de posgrado. Así que fue un esfuerzo metódico sin parar. Me dijeron que no 1 millón de veces, pero dije, ¿sabes qué? No me voy a rendir. Esto es lo que quiero hacer. También me dije a mí mismo que si no conseguía trabajo antes de graduarme, era cocinero en un restaurante local, era camarero en un bar local. Pensé, ya sabes, trabajé para el Departamento de Educación Física en la Universidad Estatal de Luisiana entrenando, así que pensé, ¿sabes qué? Aún puedo ir a Nueva York, atender mesas, cocinar en un restaurante. De alguna manera me las arreglaré mientras hago contactos para conseguir un trabajo en Wall Street, porque eso era lo que quería hacer. Y para cuando tomé la decisión, probablemente en el segundo año de posgrado, nadie iba a hacerme cambiar de opinión. Estaba decidido a hacerlo y pensé, sí, sí, si voy a triunfar en Nueva York, puedo triunfar en cualquier parte, tal como dice la canción. Eso es una locura. ¿Cómo es que pasaste 2 años haciendo contactos y luego en algún momento conseguiste, no sé, una pasantía o un trabajo? ¿Cuál fue la oportunidad? No, nada, no conseguí ninguna pasantía. Estaba muy molesta, pensé, Dios mío, no va a suceder, pero fue entonces cuando me puse manos a la obra y dije, ¿sabes qué? No importa, si no tengo trabajo al graduarme, iré allá y podré arreglármelas, porque ya estaba pagando, quiero decir, pagué toda mi experiencia universitaria, incluida la escuela de posgrado, así que pensé, bueno, rayos, ya hice la parte difícil. Ir a Nueva York y simplemente servir mesas, cocinar o hacer algo así, ser camarero, pan comido, porque ya lo he estado haciendo. Entonces, en mis tiempos solíamos tener toda la semana de Mardi Gras libre. Y creo que mi boleto de ida y vuelta de Nueva Orleans a Newark y de regreso costó $69 en People Express en 1985. Así que en febrero, durante las vacaciones de Mardi Gras, alquilé una habitación en la YMCA del Upper West Side en Manhattan porque era el único lugar que podía pagar. Fui a Nueva York y como había estado llamando a esta gente durante 2 años y medio, en realidad tenía muchos contactos. Probablemente tenía una docena de entrevistas programadas con bancos comerciales y probablemente tenía otra docena o 15 más o menos con firmas de ventas y operaciones. Ya sabes, If Hutton, Bear Stearns, Salomon Brothers, Goldman Sachs, esa es First Boston Corporation. Y para cuando llegué a casa tenía una carta de rechazo de cada
banco comercial porque era demasiado diferente, era demasiado poco convencional para ellos, pero a todas las firmas de ventas y operaciones les encanté. Pensaban, ya sabes, ellos me hacían preguntas como, ¿a quién conoces aquí? Y yo decía, a nadie. ¿Cómo llegaste aquí? Y yo tomé una guía telefónica y llamé. Literalmente les dije la verdad de cómo lo logré. ¿Dónde te hospedas? En la Asociación Cristiana de Jóvenes. Estaban atónitos por lo que había logrado por mi cuenta y por el nivel de agallas que demostré al hacer todo esto solo. Y decían, "Yeah, sabes, eres el tipo de persona que queremos, eres el tipo de persona que queremos trabajando aquí en la sala de operaciones. Eres alguien proactivo, independiente, tienes determinación." Así que pensé, bueno, supongo que trabajaré para una firma de ventas y trading porque todos me quieren. Así que terminé mi carrera eligiendo el programa de capacitación de Salomon Brothers, como se describe en el libro Liar's Poker de Michael Lewis, quien también estuvo en mi programa, por encima de First Boston y Goldman Sachs, y fue una de las mejores decisiones que he tomado. Fue una experiencia de aprendizaje y una plataforma tremenda para comenzar mi carrera y no cambiaría esas decisiones por nada. Liar's Poker fue uno de los primeros libros que leí sobre el mundo de las finanzas. ¿Llegaste a conocer a Michael Lewis? Lo hice. Curiosamente, Michael y yo fuimos a escuelas secundarias rivales en Nueva Orleans. Y la forma en que Salomon funcionaba en ese entonces ahora es parte de Citibank, pero las distintas oficinas contrataban a sus chicos y luego todos iban básicamente era un semestre de escuela en Nueva York. A mí me contrató la oficina de Nueva York, así que estaba destinado a trabajar en Nueva York. Michael fue contratado por la oficina de Londres, destinado a regresar a Londres. Teníamos una oficina en Tokio, teníamos San Francisco, Chicago, Atlanta, Dallas. Teníamos numerosas oficinas, pero a todos nos pusieron en el mismo programa de capacitación y era como un semestre de universidad. Tomamos los exámenes Series 7, Series 63, Series 3, todos los exámenes regulatorios y literalmente nos presentaron a toda la firma. Y al final del programa de capacitación era como un sorteo de la Liga Nacional de Fútbol. Tú decías, quiero trabajar, mis primeras opciones son swaps de tasas de interés, valores respaldados por hipotecas o bonos de alto rendimiento. Y con suerte, esas mesas te elegían y luego te asignaban a un trabajo real. Así que pasé los 6 meses completos en el mismo programa de capacitación con Michael. Aún nos escribimos correos de vez en cuando. De hecho, antes de que empezáramos a dar clases juntos, cuando di mi primera clase en la Universidad Estatal de Luisiana hace 3 años, me quedé pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que sea interesante para los chicos? Porque es una clase de inversiones y asignación de activos. Y pensé, sabes, es genial que empezara mi carrera en Salomon Brothers, que hay un libro llamado Liar's Poker, que es, ya sabes, muy famoso. Y por supuesto tengo una copia que Michael firmó al principio. Así que le envié un correo a Michael y le dije, Michael, me preparo para dar mi primera clase en la Universidad Estatal de Luisiana. Le dije, hay 30 alumnos en la clase, voy a comprar 30 de tus libros, ¿puedo enviártelos? Los firmas y me los envías de vuelta y ya sabes, luego puedo repartirlos, una copia autografiada por Michael Lewis de Liar's Poker. Ya sabes, pensé que era genial y ya sabes a lo que me refiero, mi nombre no aparece, pero ya sabes, trata sobre el programa de formación en el que estaba o en el que estábamos, debería decir. Así que tengo esta caja de 30 libros y voy a mi primera clase pensando, voy a ser el profesor más genial del planeta porque voy a repartir un libro sobre todo lo que vamos a aprender firmado por el autor. Bueno, no sé si alguna vez has estado en una de esas situaciones en las que cuentas un chiste o una historia y te das cuenta de que no está funcionando como quieres. Y yo insisto en vender esta historia aunque me cueste la vida. Y les digo, este es el tipo que hizo Moneyball, la gran apuesta, un sueño posible. Y ellos ya sabes, puedes ver qué piensan. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente una mano se levanta. Probablemente habían pasado 2 minutos. Parecía una hora. Y ellos la pregunta fue, disculpe profesor, esta lectura es obligatoria. Y pensé, no, esto es un desperdicio de $350. Así que cuento esa historia a mi siguiente clase para explicarles por qué no tendrán un libro. Y de repente tenía a 10 personas esperando para rogarme por si tenía algún libro extra, así que fue una lección aprendida. Toda esa idea fracasó estrepitosamente, pero bueno, eso todavía tengo un par de copias autografiadas, así que tal vez consigas una. Oh, haré lo mejor que pueda. Será un honor. ¿Qué elegiste después del programa de capacitación en Salomon Brothers? O sea, aquí estaba yo con 85 de personas que estaban en el programa de capacitación. Diría que probablemente un tercio de nosotros fuimos asignados por la oficina de Nueva York, la oficina más grande.
y estaba rodeado de gente de las escuelas más impresionantes que alguien podría tener en su currículum y a las que podría asistir. Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Kellogg, Stanford, Oxford, lo que sea. Estas eran algunas de, al menos sobre el papel, las personas más impresionantes con las que me había relacionado. Y fue interesante porque observé a la mayoría de ellos. Voy a generalizar, pero la mayoría elegía el área y el grupo al que querían ir basándose en lo que estaba de moda, lo que estaba de moda en el mercado en ese momento, cuál era el lugar más popular. Y en aquel entonces, los swaps de tasas de interés y los bonos de alto rendimiento, recuerdo, eran dos áreas realmente muy populares. Y yo los observé abordar todo este proceso de toma de decisiones sobre a qué querían dedicarse, casi como un estudio de caso, hacían un estudio de caso analítico y recuerdo pensar de forma totalmente distinta. Ellos pensaban que yo estaba loco, yo pensaba que ellos estaban locos y yo dije, ¿saben qué? Quiero encontrar gente que invierta en mí. Una de las cosas que ya había observado a la madura edad de 24, 25 años era la ciclicidad de las cosas en la vida. Lo que está de moda hoy no necesariamente lo estará mañana, y lo que hoy es un fracaso será lo más popular mañana. Así que mucho, mucho en la vida ocurre en ciclos, al igual que en las inversiones. Pensé, ¿sabes qué? Quiero encontrar a un grupo de personas que se comprometan conmigo, que yo me comprometa con ellos y ellos conmigo, que me apoyen. Y encontré a 3 personas, Ed Hannon, Pat Dunleavy, Phil Matthews, en el departamento hipotecario en la mesa de negociación de hipotecas, trabajando con Lou para Luis Ranieri, el padrino, el padre del mercado de valores respaldados por hipotecas tal como lo conocemos. O sea, el tipo se sentó a 2 asientos de mí en la mesa de operaciones por años, pero Pat, Ed y Phil me apoyaron y me enseñaron todo lo que sabían, y eran 3 personas muy experimentadas, simplemente maravillosas, que tenían muchísima información y experiencia, y me enseñaron todo. Cómo ser una buena persona, cómo ser un buen operador, cómo ser un buen vendedor, cómo ser un buen padre o un buen esposo. O sea, fueron modelos a seguir realmente geniales y elegí muy, muy bien. Y esos son, de nuevo, 5 años, más de 5 años de ejemplos maravillosos de cómo ser un buen profesional, cómo actuar con integridad, simplemente cómo ser una mejor persona. Eso es genial. En lugar de elegir el tema que está de moda, elegir un equipo o un grupo de personas creo que tiene mucho sentido. Y curiosamente yo estaba en hipotecas, que se convirtió en el área de moda, y estaba en derivados hipotecarios, que eran muy populares, y en 2 años, boom, dejaron de serlo. Así que vi Quería los preguntar, altibajos en mis 5 años en Salomon Brothers. Pasé de ser, ya sabes, el experto en semeo residual, IO y PEEL, a que nadie quisiera acercarse a mí porque, de nuevo, muchos de estos tipos de productos se consideran el inicio de las grietas de la crisis financiera de 2008. Obviamente esto fue a mediados o finales de los años 80, pero todos esos artículos son todos esos productos y estrategias que se discutían entonces. Así que en un periodo de 5 años vi los altibajos de estar asociado con esa gama de productos. Quería preguntar, ya que llevas casi 40 años en la industria, has visto muchos ciclos, muchas subidas, muchas bajadas, viste los productos de valores respaldados por hipotecas, los derivados en los 80. ¿Cómo fue para ti la llegada del 2006, 7, 8 antes de la crisis? ¿Podías, como en la película, como en La Gran Apuesta, podías ver que algo raro estaba pasando? ¿o fue en ese momento en el que probablemente ya ocupabas un cargo de director de inversiones? No, en realidad yo era gestor de carteras en Standard Sharon Wood, que ahora es parte de BNY Mellon Asset Management. Y recuerdo que antes de eso, sin querer sugerir que yo estaba ahí pensando, oh, esto va a colapsar. La experiencia que tuve en Salomon, lo que sí hizo fue que, como sabía cómo estaban estructurados todos estos acuerdos, los valores respaldados por activos en esos primeros años, como en el 85 y el 86, usábamos cartas de crédito de bancos japoneses porque todos tenían calificación AAA para obtener la calificación AAA en los cobros de tarjetas de crédito que vendíamos o en los bonos respaldados por esos cobros. Y de repente los bancos japoneses, estos bancos que usábamos, Daiwa y otros, fueron degradados de AAA a AA. Y ahí fue cuando el grupo de expertos con el que pude trabajar y conocer en Salomon Brothers
Brothers, gente mucho más lista que yo en matemáticas. Pensé que era muy bueno en matemáticas hasta que fui a Salomon Brothers y estuve rodeado de personas que eran verdaderamente dotadas para las matemáticas. Bueno, lo que aprendí fue que era lo suficientemente bueno para estar a su nivel y lo que podía hacer era ir a discutirlo y ser más creativo con esa información una vez que la obtenía. Así que recuerdo estar en la sala con el equipo de investigación y los verdaderos expertos en matemáticas discutiendo cómo íbamos a resolver este problema de los bancos japoneses con calificación AA. Y fue entonces cuando empezamos a hablar de la autosubordinación. Cuando tenías, ya sabes, la parte de capital y la de alto rendimiento, y luego la simple, la doble I, la triple A. Y ya sabe, al saber cómo estaban estructurados estos acuerdos y al saber cómo estaban estructurados los buenos acuerdos, recuerdo que antes de junio de 2008, cuando todo se complicó de verdad, desde junio de 2008 hasta probablemente marzo de 2009, fueron los 9 meses realmente terribles. Los peores 9 meses desde un punto de vista de inversión de la crisis financiera. Y recuerdo que antes de eso no teníamos en nuestras carteras muchos segundos, gravámenes, papeles de deuda subordinada con los bancos. Muchas de las partes más arriesgadas y productos que podías conseguir simplemente no los teníamos porque sabía al estructurar estas cosas que asumías mucho más riesgo y que no era el mismo nivel de riesgo y recompensa en una calificación AAA, en una segunda, ya sabes, hipotecas de segundo grado, en hipotecas de primer grado. Bueno, nosotros entramos en la crisis financiera con nuestras carteras un poco más limpias, una cartera bastante más impecable, lo cual nos sirvió de mucho. Quiero decir, todo, incluidos los bonos del tesoro, se vio afectado, pero todo es relativo. Últimamente, o sea, tengo una conversación recurrente con clientes. Han estado invirtiendo por lo que parece mucho tiempo, pero son 3, 4 años y todo ha ido subiendo y hacia la derecha, especialmente las acciones, especialmente el capital, las acciones tecnológicas. Y me resulta difícil, después de años muy buenos, decirles, oigan, tengan cuidado, deberíamos diversificar, invirtamos también en bonos y otras clases de activos. ¿Cómo ha sido tu experiencia tras ver tantos auges y tantas caídas? ¿Cómo ha cambiado tu tolerancia al riesgo con el tiempo? Eras al principio muy amante del riesgo y luego te volviste un poco adverso a él, como es el cambio teórico típico. ¿Qué te ha enseñado la experiencia sobre el riesgo? No creo que mi tolerancia al riesgo haya cambiado. Lo que ha cambiado es que al principio, recuerdo en Salomon Brothers, recién salía del programa de capacitación. Me acababan de contratar en el departamento de valores respaldados por hipotecas y me dijeron, ¿quieres trabajar con derivados? Y yo dije, ¿qué es un derivado? Así que creo que lo que ha pasado con el tiempo es que a medida que he ganado experiencia y conocimiento, algunos podrían verlo y decir, te has vuelto un poco menos arriesgado, o no creo necesariamente eso. Solo creo que he ganado más experiencia en cómo cuantificar y qué tipo de riesgos quiero asumir porque puedo observar cuáles son. Recuerdo la primera vez cuando me contrataron en JP Morgan Investment Management en 1990. Había un profesor de matemáticas que era nuestro jefe de análisis cuantitativo en JP Morgan llamado Michael Granito, y recuerdo estar haciendo algunos tutoriales con él donde me daba clases particulares. Él estaba trabajando en lo que llamaban duración multifactorial, que en ese entonces, ya sabes, siempre pensabas en la duración como desplazamientos paralelos en la curva de rendimiento, porque eso es lo que es la duración. Y de repente, de nuevo, esto es 1990, hablamos de duración multifactorial, donde observas la duración de torsión, que él describía como lo que le pasaba al frente de la curva, generalmente lo que hacía la Reserva Federal, la duración de concavidad, que es la parte media de la curva siendo arqueada o curvada hacia arriba o hacia abajo, y finalmente la paralela, que es, creo que en aquel entonces, si recuerdo bien, los porcentajes de todos los movimientos en las tasas de interés, los movimientos paralelos representaban algo así como el 75% de todos los movimientos de duración. Las capacidades estadísticas del mercado, a medida que nos volvemos más estadísticos y basados en modelos, la cantidad de datos y análisis que tenemos puede ayudarle a tomar asignaciones y decisiones mucho más precisas con respecto al riesgo y al retorno. Y
Creo que a medida que todo eso se ha desarrollado y he ganado más experiencia y me gusta pensar que más sabiduría al respecto, no creo necesariamente que haya cambiado mi perfil de riesgo hacia arriba o hacia abajo. Simplemente ha ampliado mi capacidad para definirlo y ser mucho más preciso, específico y detallado sobre qué tipo de riesgo quiero o no quiero asumir. Eso es muy interesante. Vine a esta conversación tratando de buscar diferencias entre la inversión minorista y la institucional. El dinero inteligente, este es un ejemplo perfecto de, bueno, podría serlo o no, pero la gente probablemente piensa en el riesgo como o más riesgo, más recompensa, o desviación estándar, o caídas a lo sumo, pero profundicemos un poco más en el papel de un inversor institucional, de un director de Claro. inversiones. Sí, ¿Tienen el mismo acceso a los mismos instrumentos? ¿Invierten en bonos y acciones o invierten principalmente en mercados privados a los que los inversores minoristas no tienen acceso? ¿Qué tan diferente es para un asignador de capital cuando tiene millones o miles de millones de dólares a su disposición? Probablemente lo más importante que diría entre el inversor minorista y el institucional es el aspecto de la gobernanza. Si piensa en un inversor minorista, hablemos de usted, de lo que hace con su cartera para usted y su esposa. Sí, si tu hogar es como el mío, sé que tu esposa es veterinaria, así que digo, si tuvieran un perro que lo tienen, si algo le pasa al perro, recurrirás a tu esposa para que lo cuide porque es su área de especialidad. Si algo sucede con sus finanzas o sus inversiones, creo que su esposa probablemente lo mirará a usted tal como mi esposa Ojalá. me mira a mí. Entonces, cuando piensa en la gobernanza de un inversionista minorista, yo soy el director ejecutivo, el presidente de la junta, soy toda la junta, soy la supervisión regulatoria, soy el director de inversiones, soy todo. ¿Sabes? Así que es lo que yo quiera hacer o lo que creo que es mejor hacer. En el caso del mundo institucional es completamente diferente. Una compañía de seguros, por ejemplo. Si yo administro la cuenta general, usted tiene un auto, usted tiene seguro de auto. Los cheques de las primas que usted paga por su seguro de auto van a un director de inversiones, digamos que es con Heico en Keiko, y el director de inversiones de Heico. He hecho gestión de activos de seguros. Él o ella tomará esos cheques de primas y los invertirá de una manera que, uno pensaría, es similar al riesgo de la póliza de seguro real que está en juego. Habrá organismos reguladores como AM Best o varios departamentos de seguros, ya que los 50 estados de los Estados Unidos tienen un departamento de seguros y algunos tienen uno para propiedad y accidentes y salud y otro separado para vida debido a las diferencias entre esos tipos de pólizas. Si tienen su domicilio en Bermudas, será la Autoridad Monetaria de Bermudas. Si es un sindicato de Lloyd's, será Lloyd's de Londres. Habrá numerosos organismos reguladores y agencias de calificación. Si desea una calificación, probablemente pagará a Moody's, Standard & Poor's o Fitch. Como inversor institucional, tengo muchas cosas que debo incluir en mi proceso estratégico, además de solo intentar ganar dinero, al igual que un inversor minorista que podría ser mayor, por ejemplo. Digamos que se acaba de jubilar. Así que como inversor minorista, no solo quieres que tu cartera de inversión genere dinero, sino que también quieres que produzca ingresos para poder vivir, porque necesitas retirar parte de ese capital. De repente ya no solo buscas crecimiento o revalorización, sino que también sería ideal que tu cartera genere un alto nivel de ingresos. Eso sugeriría fuertemente, especialmente en el entorno de mercado actual, que quizás quieras tener algo de renta fija, tal vez incluso bonos municipales, donde obtendrás niveles de ingresos por cupones que serán 2, 3 o 4 veces mayores que el rendimiento por dividendo de muchas acciones, especialmente las tecnológicas, si es que pagan algún dividendo. Existen otros numerosos objetivos que generalmente se incluyen en el proceso de toma de decisiones o de estrategia a nivel institucional, y muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con la apreciación del capital o con ganar dinero en la cartera. Son para satisfacer a sus agencias de calificación, son para satisfacer a sus reguladores. Sirven para satisfacer las necesidades de liquidez de la aseguradora, porque usted tendrá un accidente automovilístico y presentará un reclamo, y ahora yo debo conseguir liquidez para pagar ese reclamo. Así que hay todo tipo de otros objetivos comerciales y regulatorios que existen en el ámbito institucional.
de los que los inversores minoristas generalmente ni siquiera son conscientes. Suena a restricciones como... Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que he aprendido, y es solo mi personalidad, ¿sabes? Una cosa es, por ejemplo, correr un maratón en la calle, en una carretera. Yo prefiero correr el maratón donde hay obstáculos, como quiero hacerlo en un sendero, quiero hacerlo sobre hielo, quiero hacerlo donde haya obstáculos porque lo hace más desafiante. Y al igual que en mis esfuerzos atléticos, siempre he disfrutado gestionar los tipos de dinero menos flexibles, que es una de las razones por las que terminé eligiendo los seguros. Una de las muchas razones por las que elegí los seguros en los últimos 10 o 15 años de mi carrera es que tienes muchas restricciones con las que lidiar y tratar de ganar dinero cuando tienes las manos y los pies atados es un gran desafío y me encanta ese desafío. Así que esa es una de las razones por las que lo elegí. Pero esa es mi personalidad. Tengo amigos que dicen, mátame antes de obligarme a gestionar dinero de seguros. Entiendo por qué. Y esto de correr maratones no es teórico. He oído que has hecho más de una. ¿Cuántas? ¿Sí? Oh, realmente no lo sé. La mayoría de los maratones que hicimos fueron en triatlones Ironman, así que eran parte de la carrera. Aún más difícil. Sí, es todo parte de la aventura, Pablo. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Me encanta la nueva perspectiva sobre los diferentes grupos de interés o el riesgo. Creo que pensar más en los riesgos te hace mejor inversor en general, porque todo ha ido muy bien en los últimos años. Cuando deje de ir bien es cuando veremos, como dice Warren Buffett, quién ha estado nadando sin bañador. Pero volviendo a donde estamos ahora en la Universidad Estatal de Luisiana, ¿cómo te sientes respecto al papel de la fundación y tu enseñanza en la Universidad Estatal de Luisiana? Quizás retribuyendo a los estudiantes. ¿Qué has observado en ellos? ¿Qué tan diferente es a cuando tú estabas en esa etapa de tu vida comparado con ahora, con la inteligencia artificial, la comunicación y todo lo demás? Volviendo también al lugar de donde viniste después de haber estado en Nueva York por mucho tiempo. Algunas de las experiencias que tuve probablemente en los últimos 30 años, no los primeros 10 años que estuve en la industria, porque yo todavía era joven y estúpido. Sí, ya no. Empecé a recibir invitaciones cuando fui mayor para dar una presentación en el club de inversión de la Universidad de Nueva York, ese tipo de cosas. Y luego, cuando estuvimos en Boston por 20 años, estaba el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Harvard, la Universidad de Boston, el Boston College, la Universidad del Noroeste. Había varias universidades a las que iba y hacía eso ocasionalmente porque estaba en la comunidad de inversiones. Y de nuevo fue una oportunidad maravillosa para ir y hablar con los jóvenes y compartir mis experiencias y el hecho de que era de Luisiana. Terminé teniendo mucha exposición a muchos de los clubes de inversión que había en algunas, de nuevo, de las mejores universidades del mundo. Una de las cosas que observé es que en todos los casos fue una experiencia 100% de acciones cotizadas en bolsa. Cuando administras activos globales como director de inversiones, te das cuenta de que las acciones estadounidenses cotizadas en bolsa, el S&P 500, sin faltar al respeto al S&P 500, pero eso es una parte tan pequeña de las opciones que tienes en todo el mundo, en el mercado de alternativas, en el mercado de renta fija, en el mercado de renta variable, mercados de divisas. O sea, lo que sea, es una parte muy pequeña del rompecabezas. Y siempre pensé, qué pena que los chicos, o ya sabes, los estudiantes, y estos son los estudiantes que realmente están interesados en esto, así que están muy interesados en lo que hago. Están recibiendo un enfoque tan limitado en esta experiencia genial. Así que yo volvería y haría lo mismo en la Universidad Estatal de Luisiana. Cuando se anunció que me retiraba del negocio hace 3 años o de la industria, dije, saben, si vuelvo, me encantaría dar una clase que analizara, que literalmente imitara lo que yo hacía gestionando una cartera global. Y ellos dijeron, genial. Y ahí es donde ustedes entraron. Así que encontré a alguien que no quería hacer todas las secciones por mi cuenta porque pensé que sería demasiado y quería que otras personas vinieran a ayudar. Ya sabes, tenías una experiencia encantadora en acciones, así que eso encajó como anillo al dedo. Y mientras yo estaba estableciendo este tipo de plataforma para este curso, conocí a la gente de la fundación que administra la dotación de la Universidad Estatal de Luisiana, la dotación del sistema, que es de unos 1.100 millones en total, y me pidieron que me uniera para ser el presidente de inversiones y supervisar eso. Con ese nombramiento fui aún más lejos.
Y durante el último año, nuestra clase no solo gestiona activos en esta experiencia de acciones cotizadas en bolsa, bonos públicos, así como todo el mercado alternativo que incluye capital privado, crédito privado, hipotecas privadas, fondos de cobertura, infraestructura, grandes sociedades limitadas, ya sabe, todo tipo de inversiones entre comillas, no tradicionales. De hecho, administramos una parte de $5 millones del Fondo de Dotación de la Universidad Estatal de Luisiana. Así que los 60 estudiantes que están en nuestra clase durante todo un año aprenden todo sobre la amplitud de los mercados que existen y de hecho están haciendo recomendaciones de inversión a nivel de estudio de caso para el Fondo de Dotación de la universidad. Y creo que esta experiencia les dará una ventaja sobre lo que sé que ocurre en otras partes del sistema educativo. Y también pueden poner en su currículum que administran una parte de la cartera de inversión de la dotación de la Universidad Estatal de Luisiana. De nuevo, una experiencia similar a una pasantía que pueden incluir en su currículum y usar en su proceso de entrevistas. Ha sido una oportunidad tremenda con el punto de apoyo que tengo como presidente de inversiones para el fondo de dotación y también al dar la clase contigo. Y además de eso, mi puesto como director ejecutivo en Institutional Investor, tengo acceso a más de 80 eventos que tienen 95 de los 100 gestores de activos más grandes del planeta, todas las mejores firmas de consultoría del mundo, probablemente de 3,000 a 4,000 directores de inversiones de planes de pensiones, fondos de dotación y fundaciones, fondos soberanos de inversión, compañías de seguros y demás. Y nosotros, de hecho, tenemos la fundación que me apoya para llevar a 2 o 3 chicos a cada evento al que voy, donde pueden hacer contactos de nuevo con 250 asignadores de activos y gestores de activos en una parte, ya sabe, en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Phoenix. Ha sido una oportunidad tremenda a utilizar a la familia de Institutional Investor, la familia de dotaciones, así como lo que estamos haciendo dentro del Departamento de Finanzas en la Universidad Estatal de Luisiana. Es, de nuevo, una combinación y colaboración maravillosa de oportunidades que podemos brindar a estos jóvenes para ayudarles a tomar ventaja en este entorno financiero increíblemente competitivo. Mucho más fácil que buscar empresas en las páginas amarillas, ¿verdad? Sí. Cuando me enteré de la cartera que los chicos iban a gestionar, pensé que sería una simulación, no la cartera real. Es increíble que alguien a esa edad pueda tener esa responsabilidad. Y además, no sé, en 5 o 10 clases tuvimos invitados que trabajaban en la industria, solo vinieron a hablar, a contar su experiencia y a responder preguntas. O sea, si yo hubiera tenido esa experiencia en la universidad, no sé, sería mucho mejor de lo que soy hoy. Pero algo que me ha llamado la atención de usted como profesor es que realmente quiere ver a los demás triunfar, a las personas que conectan con usted, consiguiéndoles pasantías, organizando viajes o de todo. ¿Cuál sería un consejo final que podría darle a nuestra audiencia? Piensa en personas en Chile que quizás podrían viajar aquí a Estados Unidos, programar entrevistas y tal vez entrar en Wall Street como tú lo hiciste, o quizás puedan hacerlo en otro lugar. Pero ¿hay algún consejo que te venga a la mente? Tomé muchos de nuestra conversación, pero un último consejo que se te ocurra. Ojalá Ina hubiera tenido un poco más de confianza y apertura antes. Creo que fue realmente en mi último año de universidad cuando finalmente dije, ¿sabes qué? Creo que esto es lo que quiero hacer y probablemente me tomó cerca de un año armarme de valor y tener un poco más de determinación. Nadie en mi familia había ido a la universidad, soy la primera generación, mucho menos a un posgrado. He sido financieramente independiente casi desde que tenía unos 17 o 18 años cuando me gradué. No fui el mejor estudiante. Bueno, ya sabes, quiero decir, tuve un promedio de 3.0 en la escuela de posgrado, así que no soy nada especial en ningún sentido, ni en cuanto a la escuela, ni a las notas, ni a mi currículum. En mi currículum, cuando fui a Nueva York durante esas vacaciones de Mardi Gras, mis trabajos eran consejero de campamento, jefe de caballería, camarero, cocinero en un restaurante, salvavidas en la piscina de la LSU, y entrenador físico en el gimnasio de la LSU. O sea, estos eran los trabajos que yo tenía.
no era exactamente el tipo de perfil que los JP Morgan, Goldman Sachs y Salomon Brothers del mundo buscaban. Así que tener perseverancia, tener determinación, tener fe en uno mismo. O sea, si yo pude hacerlo desde Lafitte, Luisiana, y Harahan, Luisiana, y Eunice, que son los lugares donde pasé casi toda mi infancia, que son sitios pequeños con muy pocos semáforos, si es que tenían, y llegar a Nueva York, cualquiera puede hacerlo. Solo requiere esfuerzo, y algo de perseverancia y entender que te dirán que no muchas veces. Acostúmbrate, hay una razón por la que le llaman trabajo. Es porque es trabajo. No encuentro una mejor forma de cerrar esta primera ronda porque aún tengo preguntas sobre Institutional Investor que ni siquiera mencionamos, pero espero que tengamos una segunda parte antes de volver a casa. Claro. Bueno, no tienes permitido volver a casa. Aprecio tu tiempo, Rip. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.